Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salvador Sánchez Falcón, alumno de la Universidad del Fútbol, octavo cuatrimestre en licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Ahora en este video voy a hablar sobre las características, historia, películas y personajes y sucesos más importantes de lo que es el cine mexicano y el Dogma 95. Vamos a comenzar. Dogma 95. A mediados de los 90, en el marco del centenario de la primera proyección cinematográfica de los hermanos Lumière, los directores daneses Thomas Vinterberg y Lars von Trier presentaron un controversial manifiesto escrito por ellos mismos y conocidos como lo que es Dogma 95. Con este mismo, los cineastas pretendían regresar el cine a sus orígenes narrativos y técnicos, de lo más puro posible como fueran, así como también trataban de alejarse de lo que era la tendencia del cine en Hollywood, en lo que es hacer grandes y costosas superproducciones que se encontraban plagadas de efectos especiales. Este documento Dogma establecía ciertas bases y ciertas reglas del movimiento, ya que el principal objetivo era hacer que un cine estuviera más enfocado en lo que era la historia y las actuaciones en especial, ya que esta no contenía algún efecto en especial, no contenía tampoco corrección de color o algún diseño de sonido que pudiera distraer a la audiencia de lo que realmente importaba en esto del dogma. Lo que Vinterberg y von Trier argumentaban era que había que devolverle al director la verdadera autoría de una cinta, ya que este mismo manifiesto contenía ciertas reglas que todo director de cine de dogma tenía que seguir y cumplir al momento de hacer una película para que fuera considerada en el movimiento de dogma. Los directores principales de este movimiento de lo que era el dogma son Lars von Trier y Thomas Vinterberg, ya que entre ellos fueron los que escribieron y filmaron el manifiesto y sus votos. Y este movimiento fue anunciado por ellos el día 13 de marzo de 1995 en la ciudad de París, en una conferencia que se tituló Le Cinéma versus du Siècle, perdón si lo pronuncié mal. Y este mundo del cine fue reunido para celebrar el primer siglo de las películas y poder contemplar el futuro incierto del llamado cine comercial. Se dio en un llamado para hablar sobre el futuro del cine. Lars von Trier logró atraer al público con panfletos rojos en los que se anunciaba cada uno de los diferentes dogmas. Como ya lo mencioné anteriormente, el objetivo del colectivo Dogma debían de cumplir con ciertos objetivos y reglas, ya que era purificar el cine rechazando los efectos especiales que aparte eran costosos y espectaculares, también rechazando modificaciones de lo que era postproducción y algunos otros trucos técnicos más, ya que estos cineastas se fueron concentrando en lo que era la historia y la interpretación de cada uno de los actores que formaban parte de esto que era el dogma. Los directores del dogma buscaban resistirse al canon cultural en el tratamiento de los temas, los riesgos y de tratar de darle mayor importancia a lo que eran los procesos creativos y comunicativos para que las ganancias que pudieran obtenerse de las películas. Y su idea era que esto mejorara del enfoque, ya que podría atraer a más audiencia, aunque no estaban alineados o distraídos por la sobreproducción. De esta manera se puede configurar un público con el que se pueda dialogar. Cada una de estas películas que formaban parte de lo que era Dogma se caracterizaban por lucir un certificado que otorga la autenticidad del proyecto y de un número de matrícula, ya que este certificado fue expedido a un comité de jueces que valoraban y verificaban la película que cumplía con el voto de castidad, ya que otra de las películas que formó parte de lo que es el dogma, que se llama The Blair Witch Project por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, fue rechazada debido a no cumplir con el voto número 8, porque se trataba de una película de terror. Y cabe destacar que las películas de dogma no tenían nada que ver con lo que era el terror. A este conjunto de 10 reglas que impusieron entre Lars von Trier y Thomas Vinterberg se le conocieron como el voto de castidad. Y cada una de estas reglas decía lo siguiente. La primera es que los rodajes tenían que llevarse en lugares reales, ya que no se podía decorar ni crear un set. Si un lugar o un objeto o un artículo se necesitara para el desarrollo de la historia, era necesario que se buscara un lugar que contara con los objetos necesarios.
También el sonido no se podía mezclar separadamente de las imágenes o viceversa. Tampoco se debía usar música solamente que se grabara en el mismo lugar donde la escena se está rodando. También que se rodara cámara en mano. Se permitía cualquier movimiento o inmovilidad con la mano, pero la película no debía estar donde la cámara esté. Al contrario, el rodaje debería ocurrir donde se da la película. La película también debía ser a color, ya que no se permitía ninguna luz especial ni artificial. También se prohibía cualquier efecto óptico y también se prohibían los filtros. También las películas no podían tener alguna acción o desarrollo superficial. También se prohibía la alineación temporal o espacial. Tampoco se aceptaban películas de género. El formato debía ser académico de 35 milímetros. Y por último, el nombre del director no debería de aparecer en los títulos del crédito. Y para finalizar con este tema de lo que es el dogma, cabe destacar que las normas del voto de castidad se han eluido y se han roto desde la primera película Dogma que se produjo, ya que Winterberg había confesado que había cubierto una ventana durante la grabación de una escena en la película de la celebración, y con esto él había comprado utilería en el set y en la iluminación especial, y tampoco respetó el formato académico que se utilizó en un formato, y Von Trier usó música de fondo en la película El Cisne y en la de Los Idiotas, y rompió el formato, pues uno de 1.133, y desde el año del 2002, a partir de la película 31ª, uno de los directores ya no necesitaba su trabajo verificado, debido a que el tablero original para poderlo identificar como un trabajo de Dogma 95, los hermanos fundadores comenzaron a trabajar en nuevos proyectos experimentales y fueron escépticos sobre la interpretación común de lo que fue el manifiesto como una marca o un género. Y por último, el movimiento fue quebrado en el 2005, ya que los directores suscriben un formulario en línea y registraron una ficha que declara que ellos creyeron que ciertamente que la película había obedecido todas las reglas Dogma 95 como declara el voto de castidad. Pero con esto ya vemos que muchas veces las reglas fueron rotas. Y bueno, las películas Dogma más destacadas podrían ser La Celebración, Los Idiotas, Mifune, The King is Alive, Lovers, Julien Donkey Boy, Interview, Folkland, Diapason, Italian for Beginners, Americana, Joyride, Camera, Reunión, El Rating Minute, Stress, Rising y muchas otras más. Sin duda son varias películas que fueron clasificadas en lo que era el Dogma, pero solo mencioné como que las más relevantes, ya que hablamos sobre el Dogma 95, sobre los datos curiosos, sus características más importantes, sus actores, su historia, etcétera, 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 donde además logramos descubrir que las reglas que habían impuesto muchas veces fueron ignoradas. Ahora es momento de hablar de otro tema, de lo que es el cine mexicano. Este término es el que se refiere a lo que es el conjunto de la producción fílmica que se ha realizado en México o en algunas partes del extranjero. Se ha realizado por un equipo de profesionales y con un cierto presupuesto, y en su mayoría cada uno de ellos han sido de origen mexicano. Y este cine mexicano ha tenido ciertos antecedentes en diferentes vistas que se han realizado en México por Gabriel Beire y Ferdinand Borbirnat, que fueron enviados por los hermanos Lumière en 1896. Y la producción cinematográfica mexicana ha sido una de las más destacadas en América Latina, pero como una industria mantiene un perfil irregular desde el fin del periodo que fue conocido como la época de oro en el cine mexicano, que fue una etapa que surgió en la Segunda Guerra Mundial y en la que la industria mexicana logró el mayor penetración internacional. Y también en 1898 aparecieron los primeros realizadores mexicanos y extranjeros, y el cine nacional fue evolucionando desde las vistas iniciales y también alcanzó un nivel técnico y creativo considerando durante la siguiente década. Ahora bien, hablando de los directores principales de lo que fue el cine mexicano, encontramos a Miguel Contreras Torres, a Fernando de Fuentes, a Alejandro Galindo y Emilio Indio Fernández, algunos de los principales directores que formaron parte del cine mexicano. Pero también hay que recordar más de lo que era la época de oro en el cine mexicano.
Fue un periodo en la historia del cine mexicano, la cual se convirtió en el centro de las películas comerciales latinoamericanas y de habla hispana. Surgió en el año de 1939, cuando fue la Segunda Guerra Mundial. La industria cinematográfica de Estados Unidos y Europa recibió un gran golpe, ya que cada uno de los materiales se encontraban destinados a la producción de cine. Ahora estaban destinados a la nueva industria armamentista. Muchos países comenzaron a enfocarse en la realización de películas de guerra, dejando la oportunidad a México de producir películas comerciales para lo que era el mercado mexicano y latinoamericano. Este ambiente cultural fue favoreciendo el surgimiento de una nueva generación de directores y de actores que fueron considerados hasta la fecha íconos de México y en los países hispanohablantes. A los íconos de México sin duda se encuentra lo que son Tintán, Cantinflas, Pedro Infante, Antonio Aguilar, Jorge Negrete y muchos más. Pero sin duda estos actores que acabo de mencionar fueron de los más relevantes y que sacaron muchas películas más. ¿Cómo fue que llegó al cine aquí en México? Llegó 12 meses después de que haya aparecido en París en la noche del 6 de agosto de 1896, donde Porfirio Díaz, con su familia y miembros del gabinete, presenciaban asombrados las imágenes en movimiento que dos enviados de los hermanos Lumière proyectaban a través del cinematógrafo en uno de los salones del castillo de Chapultepec. Y aquí en lo que es el cine mexicano podemos encontrar diferentes movimientos, como lo fue el cine musical, el cine de gángsteres, el cine social, el cine urbano, cine de terror, cine de fantasía, cine de luchadores, cine de rock and roll, cine estatal, cine independiente y muchos otros más. Además, cabe destacar que hubo ciertas películas donde reflejaban algunas de las cosas que sucedían en la vida real, donde reflejaban lo que pasaba en algún momento determinado, como lo fue en la época de oro del cine mexicano, que surgió cuando fue la Segunda Guerra Mundial. También tuvo películas donde también reflejaban las cosas que sucedían en ese instante. Y bueno, pues para finalizar con esto, ahora vamos a mencionar las mejores películas del cine mexicano que surgieron en la época de oro en el cine mexicano. Solo nos queda mencionar las mejores películas que se dieron en la época de oro en el cine mexicano. Vámonos con Pancho Villa, que fue en 1936, Tizoc, Amor Indio en 1957, donde el protagonista fue Pedro Infante y María Félix, mientras que la dirección estuvo a cargo de Ismael Rodríguez. Siguiente, Ahí está el detalle en 1940, Nosotros los pobres en 1947, María Candelaria en 1943, Enamorada en 1946, Aventurera en 1949 y Los Olvidados en 1950. Hay muchas más, pero sin duda estas fueron las más relevantes y pues las más importantes. Cómo olvidar Nosotros los pobres y cómo olvidar, donde Pedro Infante fue el protagonista de varias películas. Y pues bueno, por mi parte esto fue todo. Muchas gracias por su atención.